¿Cómo está, abogado? Buenos días. Omar Jaén le saluda. Estoy con Noris Arroyave. Jimmy, tuvo entrevista. Usted sabe cómo son estos candidatos. Pues no. Así son estos candidatos. Tuvo entrevista hoy y se excusó de participar en el programa. Él es muy respetuoso de esos temas. Pero bueno, le hemos invitado asambleísta porque, a ver, cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado con esta ley del trabajo autónomo. Una ley que, si mal no recuerdo, fue presentada en la época del Cocho Cordero. Estamos hablando ya hace 10 años, si mal no me equivoco, abogado. Buenos días. Buenos días, Omar. Un gran abrazo a la inmensa audiencia de Un Café con JJ y también a la señorita Arroyave. Un buen saludo a todos los oyentes y televidentes. Esta fue una ley que Lucho Almeida y varios legisladores populares en el año 2008 la presentamos. Esta es la verdad. Yo le envié ayer el documento. Una ley porque de una u otra manera tiene que dársele cobertura a tanta gente pobre. Existe tanta gente que necesita llevar su recurso económico a su casa para alimentar a su familia. El 2008 le hicimos el trámite. Yo recuerdo que usted recuerda, yo también fui diputado hasta el 2013 y el 2011 entró pues al Parlamento, donde tuvimos una inmensa mayoría de 119 votos. Inclusive pues el presidente Cordero, que era pues de la Revolución Ciudadana, en aquel entonces apoyó y todo el mundo apoyó. Usted recuerda que 108 eran miembros de la bancada de gobierno en aquel entonces. Un proyecto social y muy interesante para solucionar el problema de recursos, de persecuciones, de injusticias y de desarrollo que hay que hacer a favor de, en ese entonces, 4.500.000 ciudadanos. Hoy, que después de la pandemia y de la crisis económica que tenemos, eso ha aumentado a 79%. Entonces, eso significa que si somos 18 millones de habitantes, por lo menos 7.500.000 comerciantes autónomos existen, lo que antes le llamaban informales o comerciantes minoristas. Entonces, eso nos motivó a quien habla, Lucho Almeida, a pedir que después de 11 años se ponga... Bueno, les cuento cómo fue esto. El presidente de la República, don Rafael Correa, pues la objetó totalmente, aduciendo, creo yo, justamente incluir esa ley en la Ley de Economía Popular y Solidaria, que no me parecía mal, pero ofreció hacerlo en 30 días y después no lo presentaron. Esa fue la verdad. El ministro de aquel entonces no la presentó y, en todo caso, quedó objetada totalmente y después de 11 años todos los partidos políticos, por unanimidad, votamos a favor de esto, considerando el problema social de nuestra gente. ¿Cuántos votos sacó, abogado, en este segundo intento? Como 119 votos. Creo, eso es una locura, porque creo que hubo rarísimo también, pues, ¿no? Porque es raro si la gente tiene un corazón grande para solucionar el problema de la pobreza de nuestra gente. Usted sabe que hay ahí Contreras, pues allá tú dices es de día y es de noche, te dice la otra bancada, pues, ¿no? No crea, vea usted, hasta el gobierno votó. El gobierno del presidente Lazo, el Creo, votó con nosotros, conmigo. Y votó la Revolución Ciudadana completa. Y votó el socialismo, un socialista que había, y votó Pachacuti. Todo el Partido Social Cristiano, porque abogado, lo importante es solucionar el problema. ¿Podría explicarnos un poco cuáles son los puntos principales de este proyecto que, ojo, ya está en la cancha del Ejecutivo, supongo, ¿no? No, ya no tiene que estar en la cancha del Ejecutivo. Cuando se objeta totalmente y después de un año entra eso en vigencia con las 2/3 partes, que es mínimo 92 votos, y había 118, le ganamos largo, eso fue directo al registro oficial. Perfecto. Entonces, eso ya es ley en el país. ¿Qué tienen que hacer los municipios ahora? Lo que, como yo, concejal de Guayaquil, me preocupé antes de la pandemia, en los tiempos del abogado Nebot, conseguirle recursos económicos para los comerciantes autónomos, y usted vio que se asignaron 50 millones de dólares. No sé si esté funcionando ahora, después de la pandemia, estoy preguntando, pero los recursos habían para que ese comerciante, vendedor de agua, vendedor de caramelo, vendedor de alguna cosita, no caiga en las manos del chulquero, sino que caiga en el beneficio para él, ¿no? Ese crédito barato de $500, $1,000, hasta 5.000 se le daba ahora último, pero en realidad eso le ayuda a la gente y no
prestarle al chuquero al 10%, al 20% diario. Entonces, esas son las situaciones sociales que tenemos que hacer y hay que impulsarlas. También hay una prohibición de quitar los bienes, porque así dice la Constitución también. Eso le iba a preguntar, abogado. Eso le iba a preguntar, sí, abogado. A ver, yo entiendo su corazoncito social cristiano, pero usted tiene que ser consciente que en Guayaquil hemos visto no 1, no 5, no 10, bastantes casos en donde la policía metropolitana le da al comerciante autónomo, le da garrotazo más duro que al ladrón. Y en muchas veces hemos visto que le tiran las cosas a la calle, pues. La mercadería que a lo mejor esa persona se endeudó para comprarse, no sé, unas pastas o comida. Vienen metropolitanos y se los echan a la calle, dejando avergonzada a la persona, humillándola y dejándola sin sus recursos. Eso no puede seguir habiendo, pero lamentablemente, abogado, hay. Y preocupa porque leyes, la Constitución dice la prohibición del comercio de mercadería, del elemento que te sirve para sobrevivir, pero sigue pasando eso. Sigue pasando, anteriormente lo había y ahora no he visto porque no estoy yo de concejal en la ciudad, pero quiero decirle que en algún momento cuando a alguien se le pasó la mano y le puso la mano en el vidrio a una señora, el alcalde Nebot lo votó a los 2 minutos. Eso no podía ser. Pero en todo caso hay una coordinación entre el comerciante y las municipalidades en todo el país. Hay formación, hay cursos, hay una serie de cosas que se puede hacer de instrucción en esta ley muy bonita, que en definitiva nos va a permitir que todos los hermanos podamos, ecuatorianos, guayaquileños que vivimos acá, podamos realmente desenvolvernos. Hay el crédito, hay el acceso a la seguridad social, se crea un sistema especial para los comerciantes autónomos de la seguridad social que ellos pueden afiliarse. Y de manera voluntaria, obviamente, ¿no? De manera voluntaria. Es fundamental. Claro. Ahora, abogado, para ir superando este tema y ver los otros temas de coyuntura, miren, a veces se habla en el Ecuador el tema de las leyes, que se necesitan leyes. Yo creo que el Ecuador tiene demasiadas leyes, a veces yo creo que habría que hasta codificar algunas. Yo le pregunto, abogado, mire, yo no desmerezco las buenas intenciones que pueda tener un proyecto de ley del trabajo autónomo, que es fundamental regular eso. La pregunta es, hay veces que las leyes quedan en letra muerta. ¿Qué se tiene que hacer desde los municipios y cómo se puede obligar a los municipios a que trabajen de manera coordinada con los trabajadores autónomos? Porque estas personas, es verdad, hay veces que en su desesperación por querer vender algo puede haber algo de desorden. Es verdad, y hay que aceptarlo. Pero oiga, es el hambre, pues. Abogado, usted sabe lo que es el hambre, pues usted sabe que... Y ver a tus hijos con hambre lleva a que la gente camelle desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en un semáforo, en una vereda vendiendo algo, corriendo a veces en los metropolitanos, pero tiene que llevar el pan a la casa. ¿Qué se tiene que hacer para que esta ley, que puede tener las mejores intenciones, realmente se cumpla? Sí, tiene que cumplir con la grandeza de los funcionarios, ¿no? Eso depende de la grandeza y también de la exigencia del ciudadano. Ahora mismo yo me reuní la semana pasada con un grupo de dirigentes, los comerciantes autónomos acá en Guayaquil, y me voy a reunir creo que en 2 semanas más con todos ellos para ir planificando esto coordinadamente, porque no se trata de bronquear con nadie, se trata de darle beneficio a nuestra gente. Lógico, si yo fuera alcalde de la ciudad, no solamente le pusiera pues más crédito de los 50 millones de dólares, habría esa banca callejera que yo le llamo, sería mucho más fuerte. O sea, aquí hay también para que muchos, gente inteligente o funcionarios inteligentes o nuevos funcionarios, si se deseare, planteen cosas en favor de nuestra gente. Lo importante es el servicio. Vea, las leyes están hechas allí. Esta ley que yo la pude conseguir, rescatarla de lo imposible. Alguien decía, pero si el correísmo no la aprobó, la dejó totalmente. Pero en el momento de una buena explicación que yo hice y hablando con ellos dijeron, pues lógico, ¿cómo no vamos a apoyar a nuestros hermanos, a nuestra gente? Asimismo, el gobierno los apoyó. Entonces, ahora, el gobierno, hay una gran coordinación para hacer esto en una gran institución que tiene que ir registrándolos a todos ellos para que tengan acceso a vivienda, para que, en definitiva, vea, nuestra ciudad de Guayaquil y la mayor parte de nuestros hermanos acá
en Guayaquil, o allá en Guayaquil, en realidad pues somos comerciantes, ¿no? Y eso es lo grandioso de nuestra ciudad, Guayaquil. Pero usted va a Ambato también, y yo estuve hace 2 semanas en Santo Domingo de los Áchilas, se llama la provincia, pero yo estuve en Santo Domingo de los Colorados, en la ciudad, adentro de la ciudad, así se llama. Y yo creo que ahí es la capital del comercio autónomo. Hay negocios por doquier, movimiento por doquier, hay recursos económicos de la gente, muy bonito. Así es que hay que apoyar, hay que organizarlos, hay que ir trabajando las municipalidades. Vea, fue difícil. Yo he tenido el honor de ser concejal de nuestra ciudad. A armar las bahías, por ejemplo. La bahía ahora podríamos decir un centro comercial. Y en el nuevo proyecto, en nuevas leyes que hemos creado, habla de ahí de los corredores turísticos, de los corredores comerciales, una serie de cosas, de nuevos centros comerciales. Nuestra ciudad tiene 47 mercados. Yo creo que la ciudad necesita por lo menos 80 en este momento, en que nuestra ciudad tiene alrededor de 4,5 millones de habitantes en este momento, entre fluctuantes, pero ese es el promedio. En todo caso, yo quiero decirles que lo importante es trabajar por nuestra gente, y lo importante es que hayan mejores ideas, y si alguien tiene más ideas, mejor, para que justamente esto vaya por buen camino. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Dentro de esta ley que ya pasa a registro, ¿cuáles son las competencias o dónde ingresan los gobiernos autónomos, las alcaldías sobre todo, para trabajar coordinadamente y que se cumpla la ley, ¿no? O sea, de la ley, ¿en qué punto, cuál es la responsabilidad de las alcaldías? Bueno, las alcaldías están ahí del cumplimiento inmediato, ¿no? Pero el gobierno también, los gobiernos nacionales. Hay una coordinación entre esas 3 partes, entre el comerciante, el gobierno nacional y las alcaldías o los gobiernos autónomos descentralizados. Así es que yo creo que vamos a la parte constructiva, ¿no? Hay que hacer cosas fundamentales. Lo social siempre tiene que ser lo primero, más aún después de esta crisis horrible de la pandemia y esta crisis económica que tenemos nosotros los ecuatorianos, en la que pagamos tantos impuestos y resulta que no tenemos ni cómo comer. Esa es la realidad. Entonces, lo central ahí está la coordinación, la formación, la institución nueva que se crea en esta ley, que es un organismo de, como no se dice de afiliación, sino de registro, un registro de comerciantes autónomos, porque van a tener muchos beneficios. Hay vivienda, por ejemplo, de beneficio, ¿ves? Ok, entonces, y le pregunto porque no he visto completamente la ley ya, pero uno de los incisos sería censarlos, y ahí sí trabajarían mancomunadamente con los gobiernos centrales. Lógico, no es tanto como censo, sino un registro, porque no se trata de este sí, este no. El que se declara comerciante autónomo es comerciante autónomo. Se tiene que registrar nomás en esa institución que el gobierno tiene que hacer este reglamento. Esperemos que lo haga rápidamente. Si el gobierno tuviera una conciencia social, ya lo hubiera hecho al día siguiente. Y si no tienen que le redacte, yo les voy a ir a redactar. Venga, esto es rapidísimo, hagamos esto, hagamos todo acá. Lo importante es servir a la gente. Ese es el corazón que tiene nuestro pueblo, el pueblo ecuatoriano. Y abogado, usted que ha sido concejal acá en Guayaquil, pero esto es un tema macro, ¿no? A nivel de país. Ecuador es un país de comerciantes. No, la gente tiene, somos un país de comerciantes. Somos un país de comerciantes, tenemos mucha iniciativa para salir del paso y lo demostramos en la pandemia. Pero sí, se concibe cuando las ciudades piensan el comercio informal y entre comillas, bueno, el comercio autónomo, y lo quieren formalizar entre comillas porque lo conciben como informal, piensan en ubicarlos en la estática, dejarlos en el kiosquito, en el puestito, o sea, darles un puestito. Pero la realidad, y ya se lo ha visto, es que el comerciante autónomo se mueve, recorre la ciudad, o sea, tiene movimiento, porque hoy vendo aguas, mañana vendo cachito, pasado mañana vendo manzanas carameladas, porque depende de la dinámica de cada una de las ciudades y también del ingreso que tengan en ese momento. ¿Cómo hacer para que esta ley apoye y conciba a y entienda a este comerciante ambulante que deambula por las calles y que no necesariamente tiene que hacerlo en desorden? Bueno, no tiene que hacerlo en desorden, es con coordinación total con las municipalidades y el gobierno central. En ese sentido, tiene nuestro apoyo, va a tener todo el apoyo de la ley que ya está en vigencia, una ley que entró pero con una fuerza terrible,
Y ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro pueblo. Por eso yo me inspiré en aquello. Se me hacía difícil. Yo, como gladiador ahí, con 2 o 3 que nos ayudaron, algunos de Pachacuti, otros compañeros del Partido Cristiano, uno también de la Revolución Ciudadana, se sumaron ahí unos socialistas. O sea, la gente le metió ñeque porque comprende este momento social en que vivimos. Más aún cuando nosotros tenemos que estimular al comerciante, una ciudad y un país de comerciantes. Vea, usted debe recordarse, señorita Arroyave, que los moros dominaron España más de 800 años, ¿no? Y esa sangre de comerciantes también la tenemos nosotros, nuestros hermanos indígenas, que también son buenos comerciantes, que hacen fortuna aquí en la ciudad de Guayaquil, y bienvenidos. Nuestros hermanos campesinos, también hay una coordinación entre el tema de la producción para vender directo en las ciudades. O sea, es una cosa interesantísima. Si yo fuera alcalde de la ciudad, yo me hubiera puesto a coordinar esto para los centros de acopio de las ferias libres, o como quiera llamársele, funcionen los fines de semana para que venga el campesino a vender sus hortalizas acá directamente, su racima de verde, que allá la venden $1, $2, y aquí los comerciantes intermediarios la venden en 10, en 12. Eso puede venderse tranquilamente en 3 o 4 dólares directamente al consumidor. Abogado. Entonces, hay tanta cosa preciosa que se puede hacer. Para ir cerrando, abogado, la última. ¿Cómo va a votar en la consulta? Bueno, yo creo que la gente va a votar con el estómago, mi querido amigo. El partido va a emitir un criterio formal en estos días, una reunión el día viernes para tratar este tema, pero yo le puedo adelantar a usted que ni los más grandes líderes como Febres Cordero, que es un hombre hecho políticamente en el fragor de la lucha, pudo ganar una consulta popular, porque la gente vota en ese momento de acuerdo a las circunstancias económicas. Yo creo que si el rechazo al presidente de la República acá en Quito es el 95%, imagínese usted, en Guayaquil casi llega al 89% de rechazo. Eso significa que la gente va a juzgar esa forma de gobierno y no lo que pudieran cambiar. Ahora, ¿qué quieren cambiar? ¿Que las Fuerzas Armadas vayan a contribuir con la policía? Bueno, eso se usa también. Ahora mismo lo están haciendo. Pero ¿por qué eso? O sea, ¿por qué entretener a la gente cuando lo correcto sería decirles, hermanos, vamos a hacer esto de aquí? Reactivemos, dejemos que todos los capitales vengan de otras partes del mundo a Guayaquil y al Ecuador, y de esa manera pues reactivar, que haya construcciones, que haya todo eso. Vea, es cuestión de idea. Se trata de solucionar el problema del egoísmo, el egocentrismo y la actitud innoble frente a los otros, ¿no? Si yo fuera presidente, yo diría, bueno, señores, todos los capitales vengan aquí al Ecuador. Lógico, algunos banqueros no me van a dejar ser candidato nunca. Eso vamos a ver. Le hemos tenido. Muchísimas gracias al abogado Luis Almeida, con quien hemos conversado sobre esta importante ley del trabajo autónomo. Tenga buen día, asambleísta. Cuídese. Igualmente, felicidades.